Hola, mi nombre es Eric Pérez Rayos. Les voy a hablar un poco sobre lo que es la prueba PISA. PISA es una prueba que se le realiza a los alumnos de 15 años en adelante, que se evalúa internacionalmente a los alumnos, no solamente en México, sino en diferentes países. ¿Qué evalúa PISA? PISA evalúa las materias básicas como son lectura, ciencia, matemáticas. También evalúa calidad, eficiencia y lo que es la equidad de los sistemas educativos, no nomás de una materia, sino de diferentes materias. Entonces, los resultados de México en estas pruebas pues no son los más favorables, o sea, son resultados deficientes, se podría decir. En ciencias dice que se han obtenido 416 puntos, en lectura 423 puntos, en matemáticas 408. En ciencias dice se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, o sea, quiere decir que no estamos al nivel ni a la mitad de lo que se debería de obtener en puntaje. Y en lectura es un nivel similar a la Colombia, Costa Rica, Georgia, Qatar, Tailandia y Montenegro, que es un poquito más, pero también no es satisfactorio. 70 puntos debajo de Portugal y España. O sea, estamos debajo de Portugal y España. O sea, todavía nos falta avanzar un poco más. Dice 60 puntos debajo de Chile y Uruguay. Se sitúa encima de Brasil, Perú y República Dominicana. O sea, estamos mal, pero no tan mal como otros países. Acá tenemos lo que es México, Baja California, que nos dice que en el año 2000 México obtuvo 422 puntos. Y esto en lectura, en matemáticas 387, en ciencias 422. En el 2003 México obtuvo 400 en lo que es lectura, 385 en matemáticas, 405 en lectura. O sea, aquí en ciencias se bajó un poquito que en el año 2000. En Baja California se obtuvieron 391 puntos. En lectura, en matemáticas 384 y 400 en ciencia. En el 2006 se obtuvieron 410 en lectura, 406 en matemáticas y 410 en ciencia. Se ha aumentado muy poco, ha sido muy poca la diferencia que se ha obtenido en estas pruebas a través de los años que se ha aplicado. No han sido muchos los cambios, entonces se tiene que trabajar más. El propósito de PISA. ¿Cuál es el propósito de PISA? Hacer posible la educación mostrando lo que los estudiantes sean capaces de hacer con mejoras rápidas. O sea, no se puede hacer algo si no se trabaja desde la raíz. Dice, medir el conocimiento y las competencias de los estudiantes. Se miden competencias de los estudiantes, qué tanto saben, qué tanto pueden aprender, qué tanto pueden conocer, no solamente la memorización, no, o sea, se evalúan muchas cosas. Mide la preparación del estudiante para el mundo laboral, o sea, no solamente se evalúa un conocimiento deficiente, sino que se tiene que saber para qué ese conocimiento, cómo lo va a aplicar el alumno en el contexto en el que se encuentra. Panorama educativo de México. México invierte $27,848 en educación. O sea, siento que se invierte, pero no se saca provecho. Los estudiantes en México obtienen el promedio 416 puntos. Es muy poco lo que se obtiene. En conclusiones, según la OCDE, México invierte mucho en educación y se obtienen bajos resultados. Para la OCDE, México invierte mucho dinero, pero obtiene pocos resultados. Entonces se debe trabajar más en invertir
pero sacar más resultados. Dice, los resultados varían en los distintos países según la economía, escuelas públicas, privadas, profesores de escuelas e instituciones. O sea, en los países se varía mucho. Hay países que invierten menos y sacan más provecho, y hay países que invierten más y sacan menos provecho, en el caso de México. Dice, se invierte tiempo que emplean los alumnos aprendiendo. O sea, en México se abrieron escuelas de tiempo completo, pero no están dando el resultado que se debería dar. Entonces se debe trabajar más desde raíz, desde el hogar, desde el aula, fuera del aula. ¿Para qué? Para poder tener una educación y poder aumentar, pasar esos 400 puntos que se dice estamos por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, para poder aumentar eso, pues, se debe trabajar aún más. Por mi parte sería todo.